Hay que hablar de Santa Marta y cuando se habla de Santa Marta, pues hay que recordar nuestros paseos de niños y de jóvenes al Rodadero, por ejemplo, que recibía su nombre de una montaña blanca de arena que parecía nieve. Caramba, qué espectáculo tan extraordinario que nunca se nos borra de la memoria. El Rodadero con su nombre y con ese deslizadero que había allí, que parecía de nieve, pero que era en realidad una arena blanca, blanca y deslumbrante con el sol del Caribe. Y seguimos queriendo a Santa Marta y seguimos luchando por ella para que el agua sea pues un elemento fundamental en el desarrollo de su turismo. Hay turismo, pero lo sería mucho más si lográramos la solución del acueducto, de los acueductos en Santa Marta y en el Rodadero. Ya habíamos hablado de este tema y hoy tenemos ya propuestas y perspectivas distintas. Las tenemos aquí con el ingeniero químico Osvaldo del Castillo, quien es el presidente de la Asociación de Ingenieros Químicos de Colombia, Seccional Atlántico. Ok, gracias, distinguido periodista Pablo Rodríguez, por esta amable invitación. Ciertamente que el periodismo general en el departamento y a nivel nacional siempre se han apoyado en nuestro gremio, en nuestra asociación, para emitir conceptos importantes acerca de fenómenos que tienen que ver con la parte de saneamiento básico y la parte ambiental, así como lo relacionado con el desarrollo industrial y con las investigaciones pertinentes a nuestra profesión. Eh, Quiero, antes de comenzar, señalar de que incluso organismos del Estado, como ha sido el Consejo de Barranquilla y la Asamblea Departamental, también nos han invitado para expresar opiniones y hacer nuestros análisis, plantear soluciones a los problemas que se presentan, que tengan que ver con aspectos de la salud, con relación al agua, con relación a los alimentos, etcétera. E incluso algunos mandatarios, como es a nivel de la alcaldía y de la asamblea. El último alcalde que nos invitó fue la doctora, que es ministra de Elsa Noguera, ministra Elsa de... Noguera. Nos invitó a su despacho para charlar sobre algunos temas de contaminación. Bueno, incluso también a nivel de la gobernación. Y quiero señalar también, vale la pena indicar, recordar, que fuimos nosotros los que propusimos hace muchos años el diseño y la creación de una oficina del agua para apoyar a los municipios del departamento. La Asamblea Departamental, en una reunión que tuvimos conjuntamente, lo diseñaron como Secretaría del Agua, que hoy sigue funcionando como tal. En fin, incluso a nivel nacional, pues con algunas esferas hemos estado charlando. Lo importante es que seguimos en la tarea de investigar en alianza incluso con universidades con las que tenemos convenios, porque ese es nuestra inclinación, nuestro oficio, y la vocación. dedicarnos y vocación, dedicarnos a la Bueno, ciencia y a, a pro- la tecnología. a Sí. propósito, mi estimado ingeniero Osvaldo del Castillo, cuando hablamos de este tema de Santa Marta, pues por reflejo inmediatamente pensamos qué está sucediendo con todos los municipios de Colombia y con sus acueductos
después del terremoto, pues tan doloroso, tan extendido y tan preocupante que ha amenazado y que ha estado pues sojuzgando a Colombia en los últimos días. Sí, muy bien que lo hayas comentado porque realmente eh, la situación de agua potable, sobre todo en los municipios de Calda, Risaralda, perdón, en los departamentos de Calda, Risaralda y Chocó, en donde persiste incluso daños estructurales e infraestructura de servicios públicos. En el Quindío, por ejemplo, indica que el servicio de acueducto de Armenia y se encuentra funcionando, aunque hay algunas afectaciones. En el Chocó, la situación es de mucho tiempo atrás, es estructural. En problemas de cobertura, de calidad y confiabilidad del servicio. Ahora, por supuesto, se ha agudizado el tema. ¿Qué toca en este momento? En este momento es importante hacer un diagnóstico de la vulnerabilidad sísmica de los sistemas de acueductos a partir de dónde, de la fuente, de la captación, de la aducción, de las plantas en sí, del almacenamiento y de la distribución. En las fuentes y captaciones para revisar si hay desplazamiento del cauce, si hay deslizamiento, si hay cambios de turbidez, si hay contaminación secundaria, si hay daños en la bocatoma, si hay desplazamiento de estructura, si hay obstrucción por sedimentos, si hay estabilidad de las laderas. Y en las aducciones, si hay rotura, por ejemplo, de tubería, desplazamiento de junta o separación de accesorios, deformación de apoyo, asentamientos diferenciales, daños en pasos elevados, deslizamiento sobre tubería. Y en las plantas en sí hay que revisar los sedimentadores, los filtros, los floculadores, los tanques, los canales, las tuberías internas, las bombas, las estructuras de soporte, incluso los equipos eléctricos, los dosificadores de química, en fin, etcétera. Hay un tema que tiene que ver con la estanqueidad, para ver si los tanques y los reservorios sufrieron fisura. Los depósitos donde Sí, va a estar el agua, exacto. donde estuvo el O agua. si hubo contaminación externa. Si Todo eso, hay ¿cuánto puede alguna, demorar, estimado ingeniero Osvaldo sí, Ertraqui? ¿Cuánto puede demorar todo eso después de esa tremenda tragedia que hemos estado sufriendo? Bueno, esa región, pero todos los colombianos con nuestro sentimiento de pesar. así es. Bueno, primero lo que hay que hacer es el diagnóstico, como te digo, diagnóstico técnico, revisión. Bueno, primero atender las emergencias, llevarle la agüita a la gente que la necesita. La revisión técnica, la rehabilitación y reforzamiento y que tenga que ver, digamos, con lo que son las tuberías, los tanques, las plantas de tratamiento, las estaciones de bombeo, en fin, reconstruir. eh, no, pero que no sea una reconstruir igual que como estaba, no, mejor, hacerlo mejor. Y mirar qué fue lo que falló y por qué falló. ¿Eh? ¿Por qué falló? Porque eso es importante, porque se puede repetir el fenómeno. Entonces hay que prevenir eso. Y que eso Y lógica, hay que sí, extenderlo, estimado ingeniero, al resto de edificaciones que fueron destruidas. Es decir, no es volver a hacer lo mismo, sino tenemos que aprender de la tragedia y además aprender de los japoneses, que son unos expertos en el manejo de edificaciones antisísmicas, ¿no? Contra terremotos, y hacer algo distinto, porque sabemos que son pues terrenos sensibles a este tipo de tragedias. Así que debemos aprender de la tragedia para salir con unas soluciones que sean de verdad para futuro, ¿no? Pero volvamos así a es. Santa Marta, mi estimado ingeniero. ¿Cómo hacemos
¿Y qué debemos hacer entonces con Santa Marta y con el Rodadero para que podamos no solo seguir disfrutando de ese turismo que llega y que muchas veces no sabe en qué condiciones los están atendiendo, para que también lo podamos ampliar, extender mucho más y sea pues una especie de muestra de lo que hay que hacer en el resto de Colombia con el agua y con el turismo y con la salud, la vida de la gente? Hay que notar que esto que sucedió en el interior del país, afectado pues por ese motor térmico que existe en los Andes, hay que indicar de que la costa no está exenta de eso. Tenemos que recordar que estamos muy cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta y también de las montañas de los Santanderes y también de la cadena montañosa del Caribe, que es la carga esa de tensión, ¿no? De tensión energética que hay en todas esta red de montaña, incluso la de Venezuela, que se comunica con la de la costa Caribe. Entonces hay que estar prevenido. Por esa razón, el tema de Santa Marta debe preocuparnos, porque aquí en la costa sí se presentan sismos, naturalmente que son sismos de un rango menor, de 3 entre 3 y 4, de acuerdo a la escala medidora del sismo. No el Pero que tuvo pues toda la región afectada últimamente. así es. Sin embargo, hay que verificar cómo están la infraestructura de los servicios, porque es fundamental eso, la parte de los servicios, servicios de agua, servicios de energía, hospitales, escuelas, y lo importante. Pero el agua es fundamental. Y nosotros pensamos de que para Santa Marta debemos pensar es en un sistema integrado de seguridad hídrica, que porque Santa Marta no Es decir, solamente no tiene, depender de una sola fuente de soluciones. no, exacto, el sistema actual de las fuentes superficiales está conformado por tres ríos, básicamente, el río Piedra, el río Manzanares y el Gaira. Y además de ahí una fuente subterránea de pozos. Eh, por ejemplo, Mamatoco se abastece del río Piedras y Manzanares, mientras que Robles recibe agua del Gaira. O sea, esos ríos están cumpliendo una función importante. Eh, mm, por ejemplo, el diagnóstico del 2023 reportaba un déficit de producción del 26% en invierno y en verano del 53%. Eso indica de que hay un problema estacional muy fuerte. Entonces, lo primero que hay que hacer es, como te decía, recuperar las cuencas de Manzanares y de Gaira. Eh, una inversión en infraestructura natural, más allá de una simple política ambiental. ¿Cómo se hace esa recuperación? Con reforestación y restauración ecológica, con protección del nacimiento de esas fuentes de agua y de zonas de recarga. Nos hemos De, olvidado aquello de, bueno, siembra un árbol, ¿no? Además de exacto. escribir un libro, pero sobre todo siembra un árbol para comenzar. Nos hemos Es que olvidado de eso. No que estamos si tú sembrando. ves, exacto, si tú ves el río Magdalena, oye, ¿cómo así que la ronda del río Magdalena no hay árboles? Cuando eso es lo importante para evitar la erosión. Incluso en los cuerpos de agua del departamento, en vez de sembrarle árboles a su alrededor para que los árboles eviten la erosión, pero además nosotros sabemos que ellos a través de las raíces hacen un trabajo importante porque ellos Purificación. hacen también,
claro, hacen un trabajo de detoxicación del cuerpo, eliminan, procesan la materia orgánica e inorgánica que pueda existir. Entonces lo que han construido son este, rondas de cemento. Entonces, está bien, hay que hacer, ¿cómo es que se llama? Lugares, restaurantes y cosas esas a su alrededor para que la gente disfrute, pero colocarle cemento, eso no tiene sentido, no tiene lógica. Entonces, hay que controlar la deforestación y lógicamente hay que hacer un uso eficiente del agua y controlar los vertimientos domésticos e industriales. Eso es importantísimo. Bueno, Y ahora lógicamente pero también reducir, hay sí, ríos que bajan puros de la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Pero bueno, pero por el camino se contaminan. Entonces, parece que usted, una de las cosas que propone es que se tome agua de la parte alta de esas corrientes de claro, agua. claro, claro. Y no obstante, eso, aunque eso también implica, digamos, unas conexiones que también tendrían otros tipos de problemas, pero de inmediato eso puede, es una de las fórmulas que nosotros planteamos. Ahora, lo otro es hacer un control de la en las conexiones y captaciones ilegales. ¿No? Está bien que necesite agua, pues la tome, pero eso debe controlarse. Y es un monitoreo permanente del caudal y de la calidad. Entonces, nosotros sabemos que reforestar de por sí no es que automáticamente vamos a aumentar el caudal del río, eh, pero sí le va a dar funcionalidad hidrológica a la cuenca. Va a hacer una infiltración, va a hacer un almacenamiento natural, va a hacer una regulación de las escorrentías, conservación de suelo y la calidad, como estábamos hablando. Entonces, eso es una enseñanza, no destruir la fuente natural y luego intentar sustituirla exclusivamente mediante infraestructura gris. No, nosotros sabemos que la infraestructura gris es eso, el cemento. No se puede sustituir por el cemento. Tiene que ser infraestructura verde o infraestructura para conservar lo que es la infraestructura azul. La verde, pues, es la de los árboles, la de los bosques. Y la azul es la de los humedales, por supuesto. Optimizar la PETAP existente, o sea, las plantas de tratamiento de agua potable, eso hay que hacerlo. Eso es inaplazable. Eso es inaplazable. Eh, entonces, esa es una tarea que se ha postergado. La otra línea o la tercera línea es la de una desalinizadora modular y escalable para ayudar a cubrir el déficit actual. ¿Qué porcentaje Eh, podría representar esa agua desalinizada? Agua de mar a la cual se le quita la sal. Podríamos hablar de que esté participando por lo menos en un 20%. Es decir, que no se puede depender, es que no se puede depender en el Es un caso de solo Santa factor. Marta de una sola forma de atender la demanda del agua. ¿Y cuáles serían los otros porcentajes de los Entonces, otros factores? entonces el otro sería el de la infraestructura verde, que es la de precisamente los cuerpos de agua, de los Que, ríos, que de podría los ríos. participar en qué porcentaje del suministro de agua potable. Yo diría que más o menos en un 25, un 30%. Ya llevaríamos un 45%. Pongámosle un 50% entre los dos. Serían 70. Eh, Ah, 50 sí, entre los dos. sí, pongámosle 50 entre los dos, Ah, sí. ya, 30 y 20, por ejemplo. ya. Eh, lo otro es la de el agua de reuso, lo que se llama el agua de reuso, que ese es, bueno, mm, ya hablamos de que las plantas de tratamiento de agua potable deben optimizarse. Si se optimizan, pues entonces vamos a tener más
más seguridad, más estabilidad en el suministro del agua. La reutilización de aguas residuales, pero para el sector industrial, no para uso de agua potable, no para No consumo para el humano, consumo. no para el consumo. Ya. Entonces, ahí estaría. Y la otra sería utilizar los pozos. Es otra manera también de abastecernos del agua. Porque acuérdense que nosotros tenemos en el subsuelo agua dulce en mayor cantidad que la que hay en la superficie. En este momento no recuerdo las estadísticas, pero sí se han hecho investigaciones sobre eso y han identificado que en el subsuelo es donde está el mayor porcentaje de agua dulce. Entonces, porque inicialmente parece que eran las nevadas, pero en los polos, pero parece que todo indica de que había un deshielo tremendo y se ha acumulado en el subsuelo. Y por otro lado, cuando hay agua lluvia, por supuesto, él mm, se va depositando en las capas inferiores de la superficie de la Tierra. Entonces, lo que buscamos es que primero haya continuidad, que haya un proceso ¿cómo que se llama? De aseguramiento, que tengamos la confianza de que vamos a tener agua tan segura, de buena calidad, tanto para las, los habitantes del momento, del presente, como para las generaciones futuras. Bueno, ¿qué tanto hemos avanzado en estos proyectos y en estas, digamos, planteamientos que se están haciendo en estos momentos? Bueno, hasta ahora eh, han hecho algunos intentos de mejorar la planta de tratamiento de agua potable. Eso lo maneja la empresa Smart, pero ellos tienen un problema ahí de investigación por mal manejo, hasta donde tengo entendido, y están en manos de la superintendencia. Pero la superintendencia no puede entregar ese acueducto al municipio o al distrito de Santa Marta porque tienen unos compromisos financieros. Entonces, si lo entregan, pues todos los, todos los acreedores vienen y se reparten el botín, por supuesto. Entonces no queda nada. Entonces, ahí hay un tema muy delicado de carácter financiero. De todas maneras, parece que se ha estado trabajando, aunque en cámara lenta. La planta desalinizadora sí parece que va marchando muy bien. Ya están los planos, ya hubo unas primeras inversiones, en fin, ya se ha adelantado muchísimo en cuanto a esa planta, a las dos plantas de desalinizadora. Eso es lo que podemos decir. En cuanto a los ríos Piedra, Manzanares y Gaira, no tengo información de que se esté monitoreando, de que se esté reforestando o que se esté controlando la captación ilegal. Eso también es importantísimo hacerlo. Y sobre todo, el control de los vertimientos de las aguas residuales. Eso tampoco, no hay acciones concretas con relación a El ese agua de tema. alcantarilla, que a veces la gente, bueno, Sí, residuales le suena como muy poético decir, resulta que no es más que agua exacto. de alcantarilla y la estamos combinando o mezclando con el agua de consumo a través de la rotura de tuberías de uno y otro lado. Exacto, es decirlo de pronto a manera eufemística, pero, pero sí, es agua de alcantarilla. Y además de los desechos de los residuos sólidos que cuando llueve, todo eso va al río. Lo mismo que sucede aquí en Barranquilla. Cuando llueve, los desechos
los residuos sólidos que por descuido o por irresponsabilidad la gente tira en la calle. Entonces la recogen los arroyos o la recogen los canales que se construyeron. Y entonces en esos canales, parte de esos residuos son arrastrados por la corriente hasta el río Magdalena y otros se van depositando en el interior, que entonces ya eso demanda un mantenimiento. Porque ¿qué sucede? Que esa materia orgánica que se va depositando en esos canales empieza a hacer un proceso de degradación, de descomposición. Hay una descomposición aeróbica y una anaeróbica. La que está en la capa superior sufre un proceso aeróbico, o sea, en presencia de oxígeno, y eso, ahí las bacterias que trabajan con oxígeno empiezan a descomponer la materia orgánica. Y lógico, ahí se produce metano, se produce y también monóxido de carbono. Pero las que están en la capa inferior, la materia orgánica que está abajo, pues esa no recibe oxígeno y entonces hay un proceso anaeróbico, por eso es de ahí ese término. Y entonces ahí se produce también metano, monóxido de carbono, pero también se forma el sulfuro de hidrógeno. Y eso es peligrosísimo. En el día de ayer hubo un problema en Soledad porque unos obreros como que estaban destapando un manhole. No sé si esos obreros eran contratados por algún privado o por alguien que estaba interesado en solucionar el problema del manhole. En todo caso, eh, no tuvieron la precaución pertinente. Y sucedió lo que hace un año, creo que fue acá en el municipio este de Bolívar, donde una familia se metió en un tanque de depósito de agua y murieron como tres o cuatro. Oh, No qué recuerdo. barbaridad. No Caramba. recuerdo. Bueno, ¿Por mi qué razón? estimado, Porque ahí se van formando todos estos gases que son tóxicos, que son mortales. Entonces, ayer en Soledad murieron dos personas a causa de eso. De tal manera de que para hacer ese trabajo se necesita oxígeno. Eso no es así como tan fácil. Y la gente se descuida y cree que eso es manejable. bueno, esa es una de las muchísimas situaciones en las cuales peligra la vida de la gente por falta de una acción definitiva en relación con acueductos en Santa Marta, en la región, en Colombia. Y es un tema sobre el cual tenemos que volver a machacar, volver a insistir para que pues esos riesgos sean cada día menores o se eliminen definitivamente. Muchas gracias, estimado ingeniero Osvaldo del Castillo, ingeniero químico, presidente de la Asociación de Ingenieros Químicos de Colombia, seccional Atlántico. Volveremos a hablar sobre este tema. Muchas gracias, Gracias, Pablo. estimado ingeniero. Gracias, Pablo. Feliz tarde. Lo mismo.